de Buenos Aires, uno de los hospitales, Juanjo, más reconocidos y respetados en la República Argentina. Sin lugar a dudas. ¿Y qué ocurrió, Cami? ¿Qué pasó en el Hospital Italiano de Buenos Aires con esta droga que birlaban anestesiólogos para utilizarla recreativamente? Bueno, nos vamos a ir un poquito para atrás, porque esto, si bien tomó ahora una notoriedad importante, la noticia principal tiene fecha el 20 de febrero, que fue cuando encontraron sin vida a Alejandro Alito Salazar, que era médico anestesista del Hospital de Niños Gutiérrez de Buenos Aires, y su familia ese día, el 20 de febrero, llamó al 911 y pidió ayuda porque no se podían comunicar con él hace un tiempo. Ingresaron a su domicilio y lo encontraron. La puerta estaba cerrada desde adentro, tuvieron que romper la puerta y lo encontraron sin vida, conectado con una vía intravenosa en el pie derecho a una bomba, como bueno, en la que uno le pasa en suero. Sí. Y a su alrededor se encontraban ampollas tanto de fentanilo como de propofol. O sea, él se estaba autopasando. Y eso es lo que a uno arriba, así a primera imagen, entendiendo que la puerta está cerrada, que él es médico y cómo estaba dispuesta la situación, que la vía haya sido puesta en el pie, que es algo que hizo él mismo. Claro. Bueno, el fentanilo, ya sabemos, es un opioide súper potente que tiene fines recreativos, peligrosos, pero sí tiene una utilidad recreativa. Y el propofol es una droga que no está sujeta a los controles tipo que después se ven afectados como, bueno, sustancia ilegal del tipo droga, como uno conocería, pero se usa intrahospitalariamente. No es una droga que uno va a la farmacia, tuk tuk, dame propofol. No, no lo vas a tener porque se usa para prácticas poco invasivas, tipo una colonoscopía, por ejemplo, y te suministran propofol y tiene un efecto de sedación leve. La cuestión es que en conjunto se ve que se usaba recreativamente o para buscar placer y esta persona perdió la vida en esta, bueno, básicamente suministrándose ¿Cómo es el nombre a de él este mismo? muchacho entonces que el 20 de febrero lo encontraron muerto? Alejandro Salazar, Alito Bien, Salazar. que era médico, no del italiano, de otro hospital. No, del Hospital de Niños Gutiérrez, anestesista de ahí. Estas ampollas tienen, como es una droga que solo se vende hospitalariamente, y bueno, todas las drogas lo tienen, pero un número de serie que permite la trazabilidad. Y la bomba también. Y eso derivó a que estas drogas no eran del Gutiérrez, como uno quizás pensaría, que bueno, su lugar de trabajo la tomó de ahí, sino que eran del italiano. Ok. Y ahí es cuando se empieza a realizar una investigación dentro del italiano, y el italiano mismo declara que hay una faltante importante de medicamentos críticos. Entre ellos fentanilo, propofol. Y de ahí comienza una investigación que lleva a encontrar dos culpables principales del hospital italiano. Bien. Hernán Boveri, que era un anestesiólogo de larga data, que formó a muchos residentes y que tiene trayectoria dando congresos en toda Latinoamérica, de mucho reconocimiento, de 45 años, y Fini, como la conocen en redes, porque también se viralizó un audio, que es Delfina Lanuse. Bien. Bueno, ella es una médica residente de 29 años. Lo que pasaba era que Delfina tenía supuestamente un grupo de amigos a los que les daba estas drogas del italiano. Era una que era su más amiga, que era una compañera de la facultad, que en los audios que se hicieron virales la identificaron como Tati, que es anestesista del Rivadavia. Habría una residente también del Hospital Fernández, habría un cirujano del Hospital Alemán y un residente del Hospital Rivadavia. Digamos que el desbarajuste que hicieron entre todos los anestesistas de distintos hospitales de la ciudad de Buenos Aires es una locura. Todo esto en investigación, pero lo que Bien. sí se sabe es que el nexo entre la persona fallecida, que es Alito Salazar, y Fini, es una amiga que es Tati, que es la anestesista del Rivadavia y conocida amiga de este muchacho. La cuestión es que en los allanamientos que tomaron lugar ahora hace unos días, pero en las indagatorias, que fueron el 18 de marzo para Fini y el 25 para Boveri, ellos negaron todo, pero igualmente tuvieron que ser allanados y de la información que se tomaron de sus celulares, encontraron que había grupos de WhatsApp en el que organizaban fiestas sexuales y de recreación que se llamaban Propofest, el grupo de WhatsApp donde invitaban a la gente. Propofest. Ah, bueno, no le importaba nada a los muchachos. No. Y por otro lado hacían
una venta a externos, a clientes, en el que vendían experiencias de sedación consciente. O sea, los citaban gente, vendían esta propuesta de un viaje lisérgico, básicamente, y todas las personas consumían propofol, fentanilo también, y había una persona que se mantenía sobria, o sea, sin consumir nada, y tenía un resucitador manual, un ambú, que lo usaba. Bueno, menos mal que había uno que estaba de cara, Juan. Menos mal que había uno que salvaba a todos. En este estado de tranquilidad que te llevan estas drogas, podés llegar a una apnea en la que dejas de respirar y necesitas a alguien que básicamente te resucite. Que eso es lo que le pasó al médico Salazar, que falleció. Así que bueno, están en investigación, hay un faltante importante, muchos hospitales importantísimos están afectados. Estas 2 personas ya están desvinculadas del hospital. Hernán Boveri renunció apenas surgió la noticia de que falleció esta persona, Salazar, y Delfina fue despedida por una, médica que la tenía a cargo de su residencia. Bueno, para pasar rápidamente en limpio, la muerte de este chico Alejandro Salazar el 20 de febrero, lo encontraron en su casa, fallecido, estaba conectado con un suero en la zona de su pie, me dijiste, Cami, ¿no? Sí. Pie derecho, se estaba pasando fentanilo y propofol, esta droga que aparece. Yo realmente es de las primeras veces que, fuera del mundo de la farmacología, de las primeras veces que escucho nombrarlas. Y bueno, él, si bien no es del hospital italiano, la droga esta, el número de serie de esta droga, la habilidad sí permitía pertenecía al hospital italiano y termina conectando con Delfina Lanuse y Hernán Boveri, estos anestesistas sí, del hospital italiano, y todo el escándalo que conocemos ya desde hace algunos días en Buenos Aires, en la República Argentina. Queremos saber un poquito más, por curiosidad, por supuesto, y conocer el peligro que conlleva ingerir este tipo de, o proporcionarse este tipo de drogas, y es por eso que estamos en comunicación con Bettina Bongiovanni. Ella es jefa de la Cátedra de Farmacología de la Universidad Nacional de Rosario. Bettina, querida, muy buenas tardes. Desde Santa Siesta, Santa Fe, te saludamos. ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación. Por favor, muy bien. Primero quiero consultarte como jefa de cátedra de farmacología y el conocimiento que tenés en todo esto, ¿qué te genera escuchar estas prácticas? ¿Qué te pasa vos cuando escuchás las prácticas que esta gente solía proponer incluso o vender como experiencias farmacológicas, ¿no? Bueno, sí, la verdad que son prácticas que están fuera de... Son adictivas y bueno, generan este tipo de situaciones. La verdad que es increíble que profesionales de la salud se presten a este tipo de eventos, ¿no es cierto? Porque bueno, no son drogas de fácil acceso y tampoco son fácilmente aplicables. Entonces, bueno, se necesita siempre gente que sepa, digamos, profesionales que sepan cómo administrarlas. Lamentablemente, bueno, eso es lo más doloroso, que hay gente que sabe lo que está haciendo, digamos. ¿Qué es el propofol? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? Porque, bueno, aparecía el fentanilo, si bien lo Sí, que... lo había hecho muy conocido en el último tiempo. Además. Completamente, pero acá aparece ahora el propofol. ¿Para qué sirve? ¿Para qué se utiliza? Bien, el propofol es un hipnótico, un sedante, se utiliza como anestésico. Generalmente no se usa solo y se usa inclusive en prácticas que son ambulatorias, como las endoscopías, y se usa muchísimo asociado justamente al fentanilo. Es un anestésico que proporciona un efecto muy rápido y de muy corta duración. Por eso es que, bueno, está muy utilizado en lo que son cirugías menores, sobre todo, y en prácticas ambulatorias, como te dije, por ejemplo, el caso de una endoscopía, por ejemplo, que requiere una anestesia mínima. Y asociado al fentanilo, porque el fentanilo no es un anestésico, pero es un analgésico muy potente, justamente derivado de la morfina.
mucho más potente, 100 veces más potente que la morfina. Ya hemos hablado del tema del fentanilo, pero bueno, asociado al propofol, genera un estado de anestesia y quita el dolor, digamos, necesario para un evento, una cirugía, un procedimiento quirúrgico. Lo lamentable es que, bueno, dados en forma conjunta, llevan a que los efectos adversos o tóxicos de ambas drogas, que son la depresión que producen cardiorrespiratoria, esto se sinergice, se dice en medicina, o sea, el evento puede ser mucho mayor, porque es más que una sumatoria de los efectos adversos de ambos, digamos, y esto lleva, por supuesto, a que la probabilidad de una apnea, de un paro cardiorrespiratorio, sea mucho más frecuente, digamos, si no está controlado. A menor dosis, digamos. Bien. Esta situación de que El se lo ha... propofol, perdóname, Sí, un comentario respecto al propofol. El adelante. propofol tomó mucha entidad pública cuando la muerte de Michael Jackson. Ajá. Ajá. Exactamente, Buen detalle. sí, fue el fármaco que, bueno, estuvo involucrado justamente por falta de control. Él tenía dolores muy fuertes y lo utilizaba como sedación en su casa y bueno, no se sabe bien, digamos, qué fue lo que pasó. Hay un médico involucrado que era el que le proporcionaba el Claro. propofol, que obviamente terminó preso. Y bueno, en este caso hubo una sobredosis de propofol. Ujú. Betina, acá estás hablando de, bueno, en el caso de Michael Jackson, de una Sí. sobredosis, pero en estos casos hablaban en las fiestas o en estos encuentros para el consumo recreativo, de que había un médico que tenía que básicamente resucitarlos porque se llegaba a una apnea. ¿Cuáles son los riesgos, incluso quizás médicos, porque acá había un control más allá de la irresponsabilidad con la que se suministraba? ¿Cuáles son los riesgos del consumo de estas sustancias? Bueno, justamente la apnea, que es la pérdida de respiración, digamos, uno deja de respirar, justamente porque estas dos drogas lo que afectan es el centro el centro respiratorio a nivel del sistema nervioso central. Uno deja de poder, de tener la capacidad de respirar de forma inconsciente, en realidad. Uno tiene dos factores, uno consciente, que bueno, si yo pienso que tengo que respirar, respiro, pero si no lo estoy pensando, necesito que el sistema nervioso se ocupe de que yo respire. Ese centro se deprime, se inhibe por la acción de estas drogas, y si uno entra justamente en un estado de sedación donde pasa a estar inconsciente, no puede respirar, y porque bueno, justamente tiene inhibido este centro respiratorio inconsciente y sobreviene la apnea, y si no se controla, por supuesto que la muerte. Por eso es necesario que esté bajo estricto control. Esto necesita monitoreo constante, cardiorrespiratorio, de oxígeno del paciente para, bueno, que esto no suceda, digamos. Por eso en una casa el peligro es mucho mayor, digamos, sin monitoreo permanente. Eh, Calculo que por eso siempre había alguien que, bueno, estaba como de custodio. Por supuesto que tiene que ser un personal especializado, ¿no es cierto? No puede ser Claro. cualquier persona para, en el caso que sobrevenga la apnea, evitar la muerte, lamentablemente. Pero bueno, en este caso, no quiero hablar mucho del caso legal porque Claro. Claro. realmente no es mi expertise, pero bueno, entiendo que al estar solo, bueno, la probabilidad de que sobrevenga la muerte es ¿Es alta? extremadamente alta. Claro, claro, más probable. Sí, porque es lo que se conoce como sinergismo. Las dos drogas son depresoras. Entonces los efectos adversos o tóxicos se suman, digamos. Bien. Bien, sí, adelante. Sí, no, vos Y sabés que bueno, me queda todavía esto, no salgo de mi asombro de el armado de fiestas y divertimentos alrededor de dos sustancias que nos está contando Betina, son sumamente sí. riesgosas para la salud de cualquiera que las consuma fuera de un sitio o dentro de un hospital. Y vuelvo y voy hacia el lugar de la investigación, más allá del caso en sí, y quiero preguntarle a Betina sobre los controles y la importancia y por qué también se hacen este tipo de numeraciones
numeración de las drogas, para tener la trazabilidad. Digo, hay un control estricto de ese tipo de cosas, que en este caso fue vulnerado por empleados de un hospital, pero que la investigación pudo avanzar gracias a eso, Betina. Sí, por supuesto, estas drogas son muy controladas, las controla la ANMAT, por supuesto, también intervienen en algunos casos los colegios de farmacéuticos, porque esto requiere, que la compra no es sencilla, digamos, se requiere de ciertos formularios para obtener estos medicamentos que son hospitalarios. Acá en la Argentina son hospitalarios, por eso es que, bueno, el seguimiento es lo que se llama la trazabilidad. Esto se puede enseguida conocer. Lamentablemente veo que hay hospitales que, si bien los robos son en el hospital se tienen que dar cuenta que están desapareciendo este tipo de ampollas, ¿no es cierto? Porque, bueno, son medicamentos controlados y no debe haber sido la primera vez, ¿no? Que esto sucede. Entonces, bueno, hay que hacer toda una investigación respecto a la No trazabilidad. debería pasar a que nos encontremos con una muerte que se tenga que investigar y recién ahí caer en la cuenta de que estaban en falta estas drogas tan peligrosas en un uso fuera del hospital, ¿no? Esa me parece que es la conclusión un poco. Lamentablemente hay indicativos a nivel mundial, es muy feo lo que voy a contar, pero hay indicativos a nivel mundial sobre la gran adicción a estas drogas de justamente los médicos anestesistas. A nivel mundial estamos hablando. Hay que son los que justamente, porque tienen acceso, está visto a nivel mundial, hay estadísticas, más o menos el 14%, estas últimas estadísticas son del 2022, porque bueno, por la presión que requieren las cirugías o estos procedimientos, por la falta de sueño, por bueno, el acceso fácil a este tipo de fármacos. Bueno, es una población lamentablemente dentro de la medicina que está muy propensa a esto, a nivel mundial, no hablo acá en la Argentina. Sí, ¿podés repetir la cifra, Betina? Porque la verdad que llamó la atención el número. 14%. Es un número importante. Los últimos datos son del año 2022, no sé cómo estará ahora, no he encontrado nuevas estadísticas al respecto. A nivel mundial estamos hablando. Che, Betina, otra cosa que me interesa consultarte, se lo encontró a este muchacho fallecido que tenía conectado el suero en el pie. ¿Por qué? ¿Hay algún motivo específico? Imagino que es porque sabe que va directamente hacia una vía. ¿Por qué el pie? Sí, bueno, va directamente a vía intravenosa. Estos fármacos, ninguno de los dos pueden administrarse por otra vía porque no llegan, digamos, a torrente sanguíneo, porque son degradados, por ejemplo, por el sistema gastrointestinal, si uno lo quiere tomar por boca, digamos, no existe la forma, tienen que ir directo a vía intravenosa. Claro. Y el pie porque es una forma sencilla de autoadministrarse, es mucho más fácil que en el brazo, digamos. Claro, Teniendo en cuenta que entiendo. está solo. Y no deja Claro. marcas, me imagino, visibles. Exacto, es más difícil que se vea una marca, bueno, la facilidad de la colocación es mucho más fácil en el pie que en el brazo. Este tipo de medicamentos, de fármacos. Betina, no sé si, bueno, como profesional y demás, ¿te parece que hay que hacer alguna aclaración más, alguna pregunta que se nos esté escapando? Pero bueno, un tema que realmente preocupa mucho porque que sean los mismos anestesistas quienes encabecen este tipo de organizaciones, mini organizaciones, que incluso terminan con un fallecimiento que tenemos que lamentar. No sé si merece alguna aclaración más este tema. No, sí, a ver, lamentablemente el abuso de drogas existe a todo nivel, Sí. depende del tipo de drogas, por supuesto, es a lo que uno puede acceder a veces, ¿no es cierto? Estas drogas no son de fácil acceso, excepto, bueno, ahora acá en la Argentina no quiero hacer apología diciendo que no se usa el fentanilo, sí se usa en Estados Unidos mucho, es la famosa droga de los zombies que le llaman. Circula en la población en general,
pero en la Argentina, gracias a Dios, no. El hecho de, bueno, de saber, digamos, que es cómo manipular estas drogas, estos medicamentos, a veces hacen que uno crea que lo puede todo. Y bueno, y pasan estas cosas. Lo que hay que alertar es, bueno, a los sistemas de control, digamos, a los hospitales que tengan más cuidado también con el hecho de que controlen o, o hagan, avisen a la policía, Claro. hagan denuncias del tema de los robos, digamos, Total, total. bueno, para que esto no siga sucediendo, digamos. Porque bueno, encima hay fiestas donde invitan a gente que por ahí desconoce del tema Claro. y, y el cuadro puede a su vez agravarse mucho más, digamos. Ujú. Gente que por desconocimiento prueba y no sabe lo que se está exponiendo. Betina, agradecerte por tu tiempo. Te mandamos un gran abrazo desde Santa Fe. Bueno, gracias a ustedes, saludos. Betina Bongiovanni, jefa de la Cátedra de Farmacología de la Universidad Nacional de Rosario. Propofol, esta droga que reaparece con esta polémica que llega desde Buenos Aires entre varios hospitales, la principal polémica del hospital italiano de donde salió estas dosis de Propofol, estos números en serie que se detectaron en la casa, en el lugar de donde apareció fallecido en su propio hogar Alejandro Salazar el pasado 20 de febrero. 35 minutos pasados.